Hola, hola, buenos días, bendiciones, bienvenido, bienvenida a este tiempo de gotitas de gracia, el espacio que nosotros reservamos para refrescarnos día a día de la maravillosa gracia del Señor, el rocío de su palabra y de su amor. Vamos juntos inmediato a lo que el Señor nos tiene en esta mañana, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 28 al 32. Voy a dar lectura a la versión de Reina Valera. Y dice así: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Parábolas. Las parábolas eran un método que el Señor Jesús usaba con mucha frecuencia, eran sus favoritos. ¿Por qué habrá sido así? Bueno, pues las parábolas ofrecen una posibilidad, eh, una opción para poder entender mejor las cosas que no son de fácil entendimiento porque son cosas espirituales, cosas del reino de los cielos, que si el Señor les hubiese hablado directamente, probablemente no hubieran tenido contra qué comparar y no habría sido tan fácil entenderlo. Pero bendito sea Dios que la parábola ofrece una oportunidad de comparar con un símil de la vida diaria, de nuestro entorno, de nuestra vida común, que la sabemos muy bien por lo general y entendemos claramente cómo funciona este mundo. Entonces, comparado con eso, podemos nosotros decir: esto es lo que se aplica también al reino de los cielos, a lo espiritual, a lo sobrenatural, a lo eterno. Y entonces podamos nosotros tener mayor facilidad para comprender. Y aquí el Señor les dice: ¿qué les parece? Les voy a contar una historia, un cuento. Y aquí no le gusta escuchar cuentos, historias, ¿no? Y es un cuento muy cortito, muy sencillo. Pone como ejemplo a un hombre que tenía dos hijos. Primero llama al uno y le dice: anda, trabaja a mi viña. Entonces le dijo el primero: no quiero. Se portó rebelde, un desobediente. Pero finalmente lo consideró y cambió de parecer. Dice también la NTV, cambió de parecer. Arrepentido, dice la Reina Valera. Finalmente fue. Y luego habla del otro hijo, que el hijo: sí, sí, señor. Aparentemente, pues él estaba disponible, dispuesto y, y estaba con su corazón listo para hacer las cosas. Pero finalmente desobedeció y no fue. Y ahí viene la pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y me encanta cuando el Señor Jesús pregunta para que uno mismo pueda responderse, que es mucho más impactante que el recibir ya la respuesta de otro, enseñándole cómo debió ser o cómo corresponde que fuese. Pero cuando uno mismo llega a la conclusión, se le queda mejor en la mente y uno mismo lo acepta con mayor facilidad, porque uno mismo dedujo, uno mismo llegó a esa conclusión. Y ellos dijeron: el primero de los dos. Bueno, pensemos un poquito a qué se refería el Señor Jesús cuando dijo: pues, de cierto les digo. Y esto fue una enseñanza que los conmocionó, porque inmediatamente hizo alusión a dos personajes, dos tipos de personajes que eran muy, muy odiados
en Israel. El primero de esos personajes era el publicano, porque siendo de su misma raza, de su misma nación, servían, se ponían serviles en favor de los extranjeros opresores, de los romanos conquistadores, y ellos hacían dos cosas. Primero, cobraban impuestos y los perseguían a los israelitas para cobrarles. ¿Y qué impuestos que les cobraban? Eran impuestos que a veces hambreaban al pueblo y los dejaban pobres. Y lo segundo que hacían también ellos era que se enriquecían porque se cogían buena parte de esos impuestos y los romanos se los permitían porque cobraban en demasía. Entonces ya lo que iba a parar a manos de los romanos para ellos era bastante. Y aún así ellos se quedaban, los publicanos, con una buena parte de eso. Entonces se enriquecieron. Entonces eran odiados. Pero las otras eran despreciadas, las rameras. Las rameras eran para ellos gente o mujeres completamente pervertidas, sucias, que no tenían compostura y no tenían perdón. Sin embargo, de estos dos personajes el Señor Jesús dijo, ellos van delante de ustedes, tienen prioridad en el reino de los cielos. Y entonces los fariseos, los escribas y los religiosos hipócritas se veían avergonzados y conmovidos porque comparados con esos que ellos consideraban malos, eh, sucios, indignos, ellos que se creían buenos iban detrás, tenían una segunda prioridad o finalmente ni siquiera iban al reino de los cielos. Pero Jesús les explica, porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras sí les creyeron. ¿Qué enseñanza tenemos aquí? Y es que así como el primer hijo inicialmente fue rebelde, pero luego considerando y pensando para sí, dijo, me arrepiento de lo que hice y voy y hago lo que mi padre me pidió. Así también todos los que hemos sido pecadores y pecamos y vivimos nuestras vidas a nuestro antojo, a nuestra manera y a nuestro arbitrio. Pero finalmente cuando se nos hizo el llamado, nosotros nos arrepentimos y enmendamos nuestra conducta y vinimos a los pies de Cristo humillados para hacer su voluntad y tomamos la decisión de seguirle, de obedecerle y de creer en Él. Entonces fuimos alcanzados por la gracia perdonadora del Señor y nosotros fuimos al reino de los cielos. Adelante. No importa lo que hayamos sido, si nosotros enmendamos y buscamos al Señor en justicia, Él nos salva, Él nos limpia, nos lava, nos regenera y nos hace sus hijos. Por eso vamos primero adelante. Pero hay otros que se consideran buenos, ¿no? Y dicen, sí, sí, claro, todo lo que viene de Dios, yo lo acepto, lo recibo, pero la hora de obedecer y de renunciar a su yo, de venir postrados al Señor y de arrepentirse, simplemente dicen, no, no lo voy a hacer y continúan en su vida de pecado. Entonces, estos no alcanzan misericordia, desgraciadamente, no alcanzan la regeneración y son los que van finalmente a perderse en el lago de fuego y azufre por la eternidad, en la muerte eterna. Así que aquellos que son despreciados alcanzan la gracia del Señor porque se regeneran, pero aquellos que se sienten muy importantes porque son buenos y porque hacen buenas cosas y tienen un buen nombre en la sociedad y todo el mundo los respeta, pero no obedecen a Dios, no se humillan ante Él, finalmente no alcanzan la misericordia y van por el camino de la perdición. Hermosa enseñanza que el Señor nos deja, porque la gracia del Señor alcanza y favorece a aquel que se humilla, aquel que se arrepiente, aquel que cambia su manera de proceder y su rumbo corrige y va y busca a Dios
y le da la primera prioridad en su vida. Bendito sea el Señor, que a ti y a mí tal vez nos alcanzó porque fuimos de aquellos que habiendo sido pecadores nos arrepentimos. Pero si tú no te has arrepentido aún, tienes siempre esta oportunidad de venir ante el Señor reconociendo tu condición de indignidad y humillado ante Él, hacer una decisión, la decisión de tu vida, de seguirle y de obedecerle para ser regenerado, ser nueva criatura y alcanzar la gracia del Señor que te convierte en su hijo. Tienes esa oportunidad mientras aún el Espíritu Santo esté en este mundo. No seas tardo para oír y no seas rebelde como el segundo de los hijos, que pudiendo haber ido, dijo finalmente, no voy. Demos gracias al Señor por su palabra que nos ha refrescado en su gracia el día de hoy. Padre, bendito seas porque tu palabra siempre está lista para, llena de gracia, refrescarnos en la esperanza, en la gracia, en la salvación que tú nos ofreces. Padre, que esta palabra pueda llegar a quienes más la necesiten. Y te pedimos que tu misericordia y tu perdón alcancen a aquellos que en particular aún no han tomado esa decisión. Bendícenos, Señor, en este día que saldremos a buscar el pan de cada día. Tú que nos lo das hoy y como cada día, permítenos hacer las cosas muy bien para que podamos llevar ese pan a nuestros hogares. Guarda nuestras familias y permite que nosotros podamos brillar con la luz de Cristo para alcanzar a aquellos que aún no te conocen. Que en todo, Señor, puedan ver tu carácter, tu amor y tu persona en nosotros. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor te guíe en su camino el día de hoy y que seas luz en medio de las tinieblas. Te bendigo y no te olvides nunca de que el Señor te ama y tu servidor también. Hasta pronto.